Hola, bienvenido. Pues mira, este canal está dedicado a mis alumnos. Probablemente si estás viendo este contenido es porque nos hemos encontrado en algún momento en las aulas. Y la idea es que pues puedas encontrar algunos ejercicios y algunas reflexiones respecto de los temas que discutimos en el salón de clase. El día de hoy pues vamos a hablar de el punto de equilibrio y bueno pues bienvenido y espero que te sirva este ejercicio para resolver algunas de las dudas que tengas en relación a este tema que es punto de equilibrio. Entonces, hablando propiamente de este tema, hay que decir que el punto de equilibrio es este cálculo que las empresas utilizan para saber cuál es el volumen de operaciones de ventas en términos de unidades que tienen que realizar para que pues puedan cubrirse todos sus costos fijos y variables, ¿no? Es decir, sus costos totales. En otras palabras, es la cantidad de artículos o servicios que tienen que vender, que tienen que comercializar, para que no tengan ni pérdidas ni ganancias, ¿no? Este cálculo es muy útil porque te permite entender pues cuál es el esfuerzo comercial, cuál es el tamaño de mercado que requieres para que tu emprendimiento, para que tu negocio, pues sea exitoso o por lo menos no estés perdiendo dinero al momento de llevar a cabo tu negocio. Y pues para eso hay algunas cosas que pues me gustaría platicar contigo. Por ejemplo, cómo se calcula este punto de equilibrio. La fórmula para calcular el punto de equilibrio es dividir los costos fijos entre el margen bruto unitario, ¿no? Pero ¿qué son los costos fijos? ¿Qué podríamos considerar como costo fijo? Bueno, son aquellas erogaciones, aquellos sacrificios económicos que tú haces que no varían en función del volumen de ventas. Por ejemplo, la renta. Sin importar si tú vendes uno o 1000 artículos, el costo de la renta va a ser igual cada mes porque tienes un contrato en donde se establece que el pago que vas a hacer es un importe que ya está definido. En ese sentido es un costo fijo. O por ejemplo también algunos servicios como en internet. Sin importar si tú vendiste uno o 50 artículos, pues el costo del internet va a ser exactamente el mismo. O quizá uno adicional podrían ser los salarios. Tú le tienes que pagar a tu colaborador independientemente si es que lograste comercializar o no pudiste hacerlo. Y en ese sentido, los costos se mantienen en los mismos niveles, por lo tanto son fijos, ¿no? Ahora bien, existen otros costos que sí que se modifican en función del volumen de operaciones. Por ejemplo, si tú comercializas, vamos a pensar celulares, vamos a pensar en un celular como este que tengo acá, más o menos. Pues cuando tú comercializas un celular o uno de estos productos, pues tienes que invertir el valor que tú sacrificaste para poder obtener este artículo, ¿no? El dinero que tú sacrificaste para obtener ese celular, ¿no? Pero si tú vendes dos celulares, ahora pues este costo lo tienes que multiplicar por dos. El ejemplo clásico sería, yo compro un equipo en 50 pesos y lo vendo en 120, ¿no? Es decir, me estoy ganando 70 pesos por cada artículo vendido, porque 120 menos 50 que me costó, a mí me quedan 70 pesos. Y ese sería mi margen bruto unitario, ¿verdad? Pero si yo comercializo dos celulares, por un lado estaría invirtiendo, pues vamos a pensar que son 50 por 2, son 100 pesos, ¿no? Pero por el otro lado, pues me están llegando ingresos de 140 porque 70 por 2 el precio de venta por 2 es de 140 menos los 100 pesos, entonces yo tuve un margen de 20 pesos. Bueno, espero ser muy específico, muy claro en este punto, ¿verdad? Ahora bien, ya que conozco mis costos fijos y mi costo variable, que tengo establecido un precio de venta, ¿no? Pues ya puedo hacer el cálculo del punto de equilibrio. Para eso debes saber que tú tienes que obtener los costos totales, pues que tú erogas en tu emprendimiento. Y los costos totales son la suma de los costos fijos
más los costos variables en tu proyecto. Pero, ¿qué te parece si hacemos un cálculo en Excel para que se vea pues más claro esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces vámonos a nuestra hoja de Excel y lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar pues el concepto y la cantidad que pagamos por costos fijos, ¿no? Entonces, para un mes X en el año, nosotros tenemos que pagamos una renta de 6,000 pesos, por decir algo, ¿no? Que pagamos salarios vamos a pensar que sean 9,000 pesos, ¿no? Y que además pagamos servicios como internet, agua y otros, pues por un valor vamos a ponerle de 5,000 pesos. Es decir, en total, en el mes nosotros nos gastamos 20,000 pesos para poder llevar a cabo nuestras operaciones. Y estos son nuestros costos fijos, ¿verdad? Voy a ponerle aquí una suma y cambiar el formato a moneda para que se vea mucho mejor. Muy bien. Ahora, ya que conocemos pues los costos fijos, determinemos cuál va a ser el precio de venta de nuestro artículo. Para eso necesitamos conocer primeramente cuál es el costo variable, es decir, el valor que yo erogo, que yo gasto, que yo sacrifico para poder tener mi producto o para poder dar el servicio que yo presto. En el caso de los celulares, ¿no? Pues vamos a pensar que pues yo compro un celular en 600 pesos, por decir algo, ¿verdad? Y yo sé que pues la industria que compra y vende celulares gana aproximadamente el 70%, por decir un número, ¿no? Entonces, pues yo quiero saber en cuánto tengo que vender mi celular para obtener un margen de ganancia del 70%. Recuerda que el margen se obtiene restando al precio de venta el costo variable del artículo o del servicio que tú prestas. Y eso me da el margen bruto unitario, ¿no? Aquí es importante definirlo en unidades. Muy bien, entonces, como yo todavía no sé ni cuánto me voy a quedar ni cuánto lo voy a vender, pues necesito hacer una operación para obtener ese dato. Hay algunas cosas que sé. Por ejemplo, yo sé que lo que me quiero ganar es el 70%, ¿no? Y si el precio de venta es el 100%, entonces el costo variable debe ser el 30%. Teniendo ya estas proporciones realizadas y siendo que estos datos están directamente relacionados, puedo hacer una regla de 3. Es decir, yo podría pues multiplicar 600 por 100 y dividirlo entre 30%, ¿no? Con la finalidad de obtener el valor del margen bruto. Es más, ¿saben qué? Voy a cambiarlo a 80% y vamos a poner que el costo es del 20%. Miren, aquí ya cambió a 3,000 pesos, que es el precio de venta para cada celular que yo comercializo. Entonces, si cada celular lo vendo en 3,000 y le resto 600 pesos, que es el costo que yo invierto para cada celular, entonces yo por cada celular me gano 2,400 pesos. La pregunta es, ¿cuántos celulares necesito vender para poder cubrir mis costos fijos? Entonces, para hacer esa operación, lo único que tengo que hacer es dividir el valor de los costos fijos entre el margen bruto unitario. Es decir, dividir 20,000 entre 2,400. Y me dice que cuando yo venda 8 unidades entre la octava y la novena unidad, entonces yo voy a obtener mi punto de equilibrio. Aquí nada más le voy a cambiar de pesos a unidades para que no nos vayamos a confundir y sepamos que aquí estamos hablando específicamente de unidades. Ahora bien, vamos a hacer una tabla para demostrar esto que acabamos de platicar. Entonces vamos a poner primero la cantidad de unidades, que en primera instancia sería una unidad. De ahí vamos a calcular los costos fijos mensuales y ya dijimos que son de 20,000 pesos. Simplemente lo referenciamos hacia la celda C6. Luego vamos a determinar cuál es el costo variable por celular, que en este caso dijimos que era 600 pesos, que están en la celda F3, ¿no?
Y dijimos que los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables. Entonces, vamos a poner aquí los costos totales, que son la suma de 20 más 600. Es decir, los costos totales para este mes son de 20.600, dado que vendimos una sola unidad. Vayamos ahora con los ingresos. Los ingresos se obtienen al multiplicar las unidades vendidas, pues por el precio de venta. Y con estos datos ya podemos determinar cuál es nuestro margen. Nuestro margen, cuando vendemos una sola unidad, sería la diferencia entre los ingresos, entre el dinero que gano, menos los costos totales. En este ejemplo, esta empresa estaría teniendo una pérdida de 17.600 cuando solamente vende un celular. Quiere decir que necesita vender más para poder entrar en rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto más? Pues por lo menos 9 unidades en adelante, según nuestro cálculo del punto de equilibrio. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobar nuestra tabla y pues vamos a agregar una unidad adicional a la unidad que ya teníamos, ¿no? Los costos fijos pues, van a ser exactamente los mismos porque pues, no se mueven en función del volumen de venta, pero los costos variables, eso sí que se mueven. Por lo tanto, hay que multiplicar el costo variable por las unidades y vamos a ponerlo, vamos a fijar la celda, le vamos a dar F4 para que cuando copiemos las fórmulas, esto se vaya repitiendo y quede una vez fijo. Pero fíjense que más bien el que vamos a fijar va a ser el valor que está en la celda F3, que se refiere al costo variable, ¿no? F4 y ya es una referencia fija. Entonces le voy a dar Enter y aquí ya me dice que cuando yo vendo dos piezas, me gasto 1.200 porque cada una de estas piezas, de estos celulares, pues cuesta 600 pesos. Es decir, que mis costos totales son de 20.000 más 1.200, son 21.200, ¿no? Pero en el mismo sentido, los ingresos ahora los tengo que multiplicar por 2, ¿no? 2 por el precio unitario que es 3.000, entonces me va a dar que son 6.000 pesos. Y fíjense, si yo vendí 6.000 pesos, pero me gasté 21.200, entonces lo que tengo es una pérdida de menos 15.200, ¿no? Y lo único que tendría que hacer, pues ya es copiar esta fórmula hacia abajo. Aquí me dice que en 8 unidades, yo lo voy a copiar hasta 20 para verificar que todo esté en orden. Vamos a ponerle un colorcito aquí a la columna para que se vea mucho más bonita. Y bueno, cambiamos aquí el color de los encabezados, los alineamos. Y vamos a ver si en la unidad número 8, fíjense aquí, en la unidad número 8 todavía hay una pequeña pérdida de 800. Pero cuando vendo la unidad 9, pues ya tengo una ganancia de 1.600. Fíjense. Pues entonces, el punto de equilibrio en ese sentido está entre la unidad 8 y la unidad 9. Básicamente lo que nos dice esta fórmula que está en la unidad 8.3, ¿no? Pero pues no puedo vender un tercio de mi producto, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que está entre la unidad 8 y la unidad 9. Y ya, eso sería el cálculo que hay que hacer para determinar el punto de equilibrio. Lo último que vamos a hacer es que vamos a crear una gráfica en donde esto sea pues muy visible. Para eso vamos a seleccionar todos los datos que tenemos en mi tabla desde la celda A8 hasta la celda F21. Y una vez que lo hemos seleccionado, nos podemos ir al menú Insertar, nos vamos a el menú de gráficos, aquí vamos a escoger el gráfico de línea en 2D, y bueno, vamos a quitar esas líneas que no necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos el dato de pues el margen, eso no lo necesitamos. Tampoco necesitamos el dato del volumen de venta, aquí lo tenemos, ¿no? Tampoco necesitamos el dato de los costos variables. Lo único que necesitamos saber es cuántos son los costos fijos, que en este caso son 20.000. Son 20.000 cuando vendo una unidad, en la línea naranja. Son 20.000 cuando vendo 4 unidades. Son 20.000 cuando vendo 10 unidades. Es decir, los costos fijos no varían en función del volumen. Pero los costos variables sí, y cuando yo a los variables les sumo los costos fijos, tengo entonces los costos totales, que es esta columna en azul. Y cuando los costos totales, que es esta línea en azul, y los ingresos se intersectan, es decir, en la unidad 8.3, que estaría aquí abajo, entonces en este punto se genera el punto de equilibrio. Y todas las operaciones que realice de aquí para abajo
tienen pérdidas y todas las operaciones que realice de aquí para arriba tienen utilidades, ¿no? Y lo último que vamos a hacer es vamos a poner el nombre a nuestro gráfico, que se va a llamar punto de equilibrio, punto de equilibrio. Y con eso terminamos nuestro ejercicio del día de hoy. No olviden por favor realizarlo y presentarlo a través de el correo que tenemos en la universidad para presentar estos trabajos, ¿no? Muy bien, pues ya sabes, si te gustó el video, ponle like, compártelo, suscríbete, ¿no? Y nos vemos pronto. Hasta luego.